Bienvenidos. Mi nombre es Elber Asprilla, soy analista de información de la Clínica Cardiovid y hoy les vengo a hablar del tema de normatividad y procedimiento en la expedición del certificado de defunción. Primero nos vamos a poner en contexto sobre las estadísticas vitales que marcan los certificados de defunción y los nacimientos. ¿Qué son las estadísticas vitales? ¿Para qué sirven y cuál es la finalidad? Las estadísticas vitales entonces son un proceso que reúne la información de los hechos que involucran los nacimientos y las defunciones en el país. De esta manera, se lleva el registro, se consolida y se publica a través del Departamento Administrativo de Estadística, que es el DANE, se hace la publicación de estos resultados. ¿Para qué sirven las estadísticas vitales? Para conocer y analizar la estructura de la fecundidad y la mortalidad del país. Básicamente lo que se quiere es tener en cuenta cuál es la dinámica del nacimiento o de los eventos de mortalidad que se presentan en los diferentes grupos poblacionales. Posterior a esto, lo que hace es ayudar a consolidar políticas, programas o los indicadores de mortalidad o de natalidad en nuestro país para apoyar la toma de decisiones. Finalmente, todos estos datos se conforman en lo que es el insumo o la fuente principal para apoyar, como lo dije ahora, la toma de decisiones. Y aporta también a los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entrando en materia, vamos a ver lo que es la normatividad para lo que enmarca el certificado de defunción en Colombia. A partir del año 2007 se tiene los certificados de defunción de manera digital. Se hizo ese cambio de lo que fue del papel físico a lo que es la incorporación de los nuevos certificados, que es a través del aplicativo RUAF. En este sentido tenemos lo que es la circular externa conjunta expedida por el Ministerio de la Protección Social, la 081. Seguidamente, en el 2008, se dan los lineamientos para la capacitación y establecer las responsabilidades en esa parte de la capacitación de todos los actores involucrados, que son las IPS, las EPS y demás, en el diligenciamiento de los certificados de defunción. Por último, tenemos en el 2019 lo que es la circular externa 024, en la cual se dan las instrucciones para el diligenciamiento de los nuevos tipos de documentos que se enmarcan dentro de las posibilidades que maneja la registraduría civil, como son el pasaporte, los permisos especiales de permanencia, las cédulas de extranjerías y demás. Finalmente tenemos la circular 01 del 2020, que es la más reciente, que es la que actualmente está vigente, en donde se dan los nuevos lineamientos para el diligenciamiento del certificado de defunción y con la intención de migrar de lo que es el papel físico y el registro del antecedente físico, que más adelante vamos a ver, a lo que es un registro digital directamente. Vamos entonces a ver cuál es el procedimiento para la expedición del certificado de defunción bajo los lineamientos de la circular 01 del año 2020. Lo primero que hay que anotar es que este aplicativo del RUAF funciona solamente en lo que es Internet Explorer. Entonces, siempre que se va a acceder a este aplicativo, que es un aplicativo web, se debe realizar por Internet Explorer. Esta primera ventana que vamos a encontrar es donde nos vamos a loguear como profesionales una vez creado nuestro usuario. Vamos a digitar el usuario y la contraseña asignados previamente, ¿cierto? Y le vamos a dar a ingresar. Una vez ingresamos, el sistema hace una validación en donde se debe corroborar que el usuario que se está logueando corresponda al profesional autorizado y a la institución que pertenezca. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay profesionales que tienen la posibilidad de estar en diferentes instituciones. Cada institución debe tener asignado su usuario RUAF, independiente de que sea el mismo profesional autorizado. Es decir, si trabaja en una institución, allá debe tener su usuario, y si trabaja en otra institución, debe tener el usuario correspondiente. Una vez ingresemos al aplicativo, nos vamos a ir por el módulo de defunciones, ¿cierto? En la parte de registrar defunción, como está acá encerrado, vamos a cliquear aquí y nos va a llevar a la siguiente ventana.
nos va a abrir lo que es el componente para empezar el registro. Pero antes nos va a mostrar una advertencia que una vez iniciado el proceso, después de 8 minutos de inactividad, es decir, de iniciar a diligenciar el certificado de función y luego dejamos por alguna ocupación el equipo, la ventana abierta, vamos a tener 8 minutos antes de que el sistema se cierre automáticamente por motivos de seguridad. En esta primera imagen que vemos, entonces empezamos a capturar los datos del certificado de función, iniciando por la doble digitación del número del certificado que se asigne a este evento. Una vez se diligencia 2 veces, se haga la doble verificación del dato, se empieza a diligenciar los datos que el formulario está solicitando. En la siguiente presentación vemos entonces lo que es las defunciones fetales en menores de 1 año. Es importante tener en cuenta que los datos que se van a capturar o a suministrar en este formulario corresponden específicamente a los datos de la madre. ¿Por qué? Porque la norma establece que un menor que aún no ha sido registrado, menor de 1 año según los estándares, sus datos deben corresponder al relacionado con la madre para que la información no quede perdida. Seguidamente hay otro apartado, que es el de defunciones de mujeres en edad fértil. Este va de 10 a 59 años. Es importante tener en cuenta que este apartado solo aplica, como la presentación lo muestra, para lo que es las mujeres en edad fértil, ¿sí? Y es importante recalcar que estas variables son de obligatorio diligenciamiento para esta población, para las mujeres que estén en ese rango de edad. Entonces, siempre es importante también que esta información se diligencie. ¿Por qué? Porque de acá se obtiene como fuente de información los datos de mortalidad materna y perinatal tardía. Para el componente de muertes violentas, tenemos las variables que si la probable causa de muerte se relaciona con el evento, ¿cierto? Y allí la vamos a poder diligenciar. Es importante tener en cuenta que no a todos los usuarios se les diligencia todas las variables, ¿sí? Es importante tener en cuenta que hay unas variables que son generales y hay otras variables que sencillamente son para unos grupos de población específicos, como lo acabamos de ver, menores de 1 año o las mujeres en edad fértil. Las variables para las causas de defunción de todos los casos, que son las causas antecedentes, la directa, las intermedias, se aplican para todos los grupos poblacionales. Y en este punto es importante tener en cuenta que, como el certificado de defunción es una fuente de información, es importante su correcto diligenciamiento. Y como tal, la idea es poder suministrar toda la información que hace parte del evento que desencadenó en la muerte de una manera secuencial y lógica, en donde las variables que se van a almacenar acá en este apartado, primeramente se va a determinar cuál fue la forma en la que se determinó la muerte, ¿cierto? Se va a seleccionar si recibió asistencia y luego en este apartado de las causas de defunción vamos a poner, se va a diligenciar de manera clara, sin utilizar abreviaturas, sin utilizar siglas, sino utilizando los nombres del diagnóstico acorde, vamos a diligenciarlo en el siguiente orden. La primera causa va a ser la causa directa. La siguiente causa, como lo podemos observar acá, la primera causa es la causa directa o inmediata, lo que llevó directamente a la muerte, que es de menor tiempo. Las 2 siguientes líneas se conocen como causas antecedentes o intermedias y finalmente la última línea se conoce como causa antecedente originaria. Si bien es cierto, no es necesario diligenciar todos estos campos, las 4 líneas, sí es importante suministrar la mayor cantidad de información posible. Y eso sí, no suministrar más de un diagnóstico por línea, porque la idea es que la información sea clara, concisa, precisa y aportante. Es decir, ¿y en qué orden se diligencia? Se diligencia de abajo hacia arriba en el orden de importancia. Es decir, en la última línea va a ir o se va a registrar
la causa que desencadenó todo el evento de la muerte y que es de mayor tiempo, una patología de base, una enfermedad que viene hace 5 o más años. Las causas intermedias son aquellas que se producen con relación a la causa originaria. Y finalmente, en la última línea, la causa directa o inmediata, que es esa que es de menor tiempo y que desencadenó finalmente el deceso del paciente. En la parte de otros estados patológicos, se puede relacionar alguna información que se considere relevante que aporte información. Reitero, este es el principal insumo de información para conocer los indicadores, las causas, los hechos que rodean la mortalidad en el país y que aporta los datos estadísticos. Entonces, es de vital importancia suministrar la información precisa en este apartado, para todos los casos, para todos los grupos poblacionales. Repito, si bien no es necesario diligenciar todas las líneas, sí es importante en un orden secuencial de menor tiempo a mayor tiempo, como lo muestran acá, tener causa inmediata, causa intermedia y la causa base. Tener en cuenta, hay unas causas que son muy generales y que son poco aportantes, es decir, hay otras causas que, siendo, por ejemplo, como lo muestra la presentación, choque séptico es una patología o es un estado que se puede explicar por diferentes causas. Entonces, haciendo hincapié en lo de ahora, como es una fuente de información, necesitamos o se requiere, que la información sea precisa, que lo que se vaya a suministrar como tal aporte información para dar cuenta de ese panorama. Entonces, por ejemplo, diligenciar choque séptico es como dejar en blanco, no en blanco, sino como dejar muy en el aire la causa. Y la idea es poder ser muy precisos. Al igual que las hemorragias, por ejemplo, la hemorragia digestiva puede ser explicada por muchas causas, según lo muestra la presentación. Sin embargo, poner o diligenciar por parte del profesional médico o de la enfermera o del personal autorizado hemorragia digestiva no da cuenta real, quizás, de la causa que desencadenó la muerte. Algunas causas mal definidas que se ha identificado a través del DANE en su proceso de validación de información cuando se consolida antes de realizar la publicación de los resultados de estos indicadores de mortalidad o de nacido vivo. Por ejemplo, la muerte cardíaca súbita, seguida también por lo que es el paro cardíaco no especificado, insuficiencia cardíaca aguda, entre otras. Si se dan cuenta, en esta presentación hay una serie de causas que finalmente no son válidas como causa directa porque al final del evento de la muerte, pues todos los pacientes fallecen por un paro cardíaco, el corazón deja de latir. La idea es que se pueda explicar el evento que desencadenó la muerte a través de sus estados patológicos. Por eso la secuenciación de las causas de defunción son tan importantes. En esta última parte tenemos entonces lo que son los datos de quien certifica la defunción, que corresponden a los datos del médico o profesional autorizado para el diligenciar el certificado de defunción, ¿cierto? Una vez diligenciadas todas las variables, que la información está coherente, que no nos falta variables por diligenciar, vamos a proceder a registrar el certificado o confirmar, marcando esta casilla de verificación. Dado el caso que se nos presente una dificultad, es decir, debemos corregir algún dato, hacer un ajuste, podemos hacer uso de la opción de modificar defunción directamente en el aplicativo del RUAF desde el perfil del profesional autorizado que elaboró el certificado de defunción previamente. En ese orden de ideas nos vamos a ir por la opción dentro del perfil del personal autorizado de funciones, modificar defunción. Y aquí nos vamos a encontrar con dos opciones. Una, lo que es confirmar, modificar defunción antes de confirmar o después de confirmar en el sistema. Es importante tener en cuenta esas dos opciones. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el registro del certificado, se puede simplemente registrar pendiente para confirmar, ¿cierto? Que es cuando lo registramos y al final se le da registrar certificado. O la otra opción es cuando le damos en la casillita de registrar y confirmar defunción. En ese momento. Esas son las dos opciones. Es importante tenerlo claro porque si necesitamos hacer el ajuste debemos saber cuál es el estado de ese certificado de defunción previamente registrado.
vamos a darle clic en la opción que corresponda, bien sea antes de confirmar o después de confirmar en el sistema. Se nos va a abrir una casilla de búsqueda en la cual vamos a diligenciar el certificado de función que estamos consultando, que vamos a modificar, reitero, desde el perfil del profesional autorizado. Le vamos a dar buscar y nos va a traer en los datos de consulta, nos va a traer el certificado. Verificamos que corresponda al que estamos modificando como modos de control y vamos a darle clic en las casillitas, en estas flechitas azules que nos van a permitir llevar otra vez al formulario de edición del certificado de función, es decir, a todos los aspectos que anteriormente mencionamos para modificar el que corresponda. Una vez modificado el certificado de función, volvemos a registrarlo y confirmarlo, ¿cierto? Finalmente, vamos a hacer la parte de la entrega del certificado de función. Como saben, la circular 01 del 2020 lo que ha establecido es que el antecedente físico ya no se utilice, el que anteriormente se conocía, y que solo se haga uso de este en casos excepcionales en donde la plataforma esté fuera de servicios o donde realmente se tenga una falla prolongada que no permita el registro directamente. La intención de esta circular conjunta es poder registrar de manera inmediata todos los eventos de defunción que se presenten en el país y que a su vez puedan ser consultados por las registradurías y las notarías para hacer los trámites pertinentes. Entonces, cumpliendo con esa indicación, el aplicativo nos permite la impresión del certificado de defunción. Nos vamos a ir desde el perfil del profesional autorizado por la opción de funciones y en la parte de imprimir defunción. Luego nos va a aparecer la barra de búsqueda, ¿cierto? Vamos a diligenciar en este criterio de búsqueda el número del certificado de defunción, sin dígito de verificación, sino el número completo, y lo vamos a dar buscar. Nos lo va a traer, verificamos que sea el dato que queremos corregir, modificar o ajustar y le damos en las flechitas azules que están en la parte izquierda. Cuando le demos allí, nos va a abrir una ventana por defecto que es para imprimir. Reitero, estamos en la fase de impresión del certificado de función, que es un documento válido para los trámites legales. En esta ventana que se nos observa, al darle en esas opciones, nos va a mostrar la opción de imprimir directamente. Ya procedemos a seleccionar la impresora que estemos utilizando o con la cual disponemos y le damos imprimir. Importante tener en cuenta de todo lo que hemos mencionado hasta el momento. El antecedente físico, como se conoce, si bien aún existe, la idea es que con el tiempo se pueda ir dejando de utilizar y se pase al registro directamente en línea a través del aplicativo RUAF-ND. Entonces, este antecedente físico, bajo los lineamientos de la circular 01 del 2020, solo se debe utilizar en casos de contingencia, en casos probados de falla de la aplicación RUAF. ¿Listo? Una vez se haga uso de los certificados físicos por la contingencia para poder dar trámite a lo que haya que realizar, entonces se debe realizar el registro. Una vez se restablezca la aplicación, se debe realizar el registro del certificado nuevamente antes de las 24 horas para cumplir con el indicador de oportunidad. Eso es importante. También es importante tener en cuenta, no se deben entregar más de una copia impresa por parte del personal autorizado. Es decir, esto es un documento que se va a entregar al momento de diligenciarlo ya por la opción de imprimir, como lo acabamos de ver, y que se debe firmar y sellar por parte del médico, ¿cierto? Los ajustes que se deban realizar, como ya lo vimos, se hacen a través, primero desde el perfil del médico o del profesional autorizado directamente, antes de confirmar o después de confirmar por las opciones que les acabo de mostrar. Finalmente, para ajustes en causas de defunción o requerimientos de información que haya que realizar un ajuste en las causas de defunción o en algún número de identificación y demás, existe un formato que se llama enmienda estadística, que es del DANE. Este formato es un formato impreso, el cual se utiliza para realizar los respectivos ajustes. Recuerden que los certificados de defunción no admiten ni enmendaduras
ni tachones, ni correcciones al borde, nada de esas cosas. Realmente lo que se debe utilizar para hacer los ajustes necesarios es el formato impreso de enmienda estadística que el DANE tiene definido para tal fin. Finalmente, importante es, el certificado de defunción es un documento legal que es sujeto a verificación y por ende se da fe de que la información que allí se plasme es verídica, es real. Entonces, como todo documento legal que es sujeto a verificación, debemos tener mucho cuidado o la delicadeza de suministrar una información que fácilmente sea comprobable y corroborable con las fuentes de información que convergen en el RUAF. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención.